Antes de que comience la historia, escucha con atención. Lo que vas a escuchar no es solo un relato, es una advertencia, un eco de algo que ya ocurrió, o que podría volver a suceder. Una plaga, nacida no del aire, sino de la sangre. Un susurro que se convirtió en un grito que cambió el mundo. Si te gustan las historias oscuras, profundas y llenas de tensión, suscríbete al canal, deja un like y escribe en los comentarios cuál fue el momento que más te impactó. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando lo que otros prefieren olvidar. Y ahora, prepárate para escuchar el rugido del pasado. Y aullido de sangre, la historia de los hombres lobo que desataron el apocalipsis. Nadie sabía cómo comenzó todo. Algunos decían que fue en Chiapas, en lo profundo de la selva de la Candona, donde desapareció una expedición arqueológica. Otros hablaban de misteriosos ataques a granjas en Patagonia, donde se encontraban animales domésticos desgarrados, con órganos arrancados, pero sin una sola gota de sangre alrededor. La mayoría simplemente lo desestimaba. Perros, tal vez coyotes. Esto continuó durante meses. Los primeros videos inquietantes comenzaron a aparecer en TikTok e Instagram. Siluetas borrosas en la jungla, gritos nocturnos, sonidos aterradores, como si alguien no solo estuviera aullando, sino sufriendo. La gente no creía. Hasta que un día, esto llegó a Guadalajara. Una joven periodista llamada Mariana Valdés conducía un podcast local sobre lo paranormal y las leyendas. Sus episodios casi nadie los escuchaba. Hasta ese día, cuando recibió una carta, sin firma, solo coordenadas y una frase corta. Él está aquí, graba todo. Fue allí, un suburbio abandonado, coches desechados, silencio tan espeso que parecía sonido. Encendió la grabación y escuchó pasos inhumanos, el sonido de garras sobre el asfalto, respiración pesada y de repente un crujido, un rugido, y la cámara cayó. En el último cuadro, ojos amarillos, inhumanos y un rostro de un antiguo ser humano. A los 2 días, el video se hizo viral. Una semana después, la ciudad quedó desierta. Las autoridades intentaron ocultar la información. En la televisión hablaron de psicosis colectiva e imágenes fabricadas, pero la realidad ya no encajaba en ninguna explicación. Aparecieron testigos, aparecieron sobrevivientes, y uno de ellos, de la policía en Bogotá, relató cómo vio a su compañero transformarse en algo justo dentro de la estación. Ante sus ojos, se arrancó la piel, desgarró su garganta y sobrevivió, porque dentro de él no había un humano. Dentro era él, un hombre lobo. Un mes después, los ataques fueron reportados en 9 países. El mundo de habla hispana tembló. Algo antiguo, algo olvidado, algo que había estado demasiado tiempo dormido. Se despertaba. Y no solo mataba, se multiplicaba. La infección no era un virus ni una bacteria. Era un grito, vivo. Aquel que lo escuchaba a veces enloquecía, a veces moría y a veces se convertía en portador. Podía ser portador y no saberlo. Hasta la luna llena, hasta el primer mordisco o hasta el despertar. En el sur de Chile desaparecieron aldeas enteras. En Perú, el ejército fue enviado a Ancash. En Venezuela, los canales de televisión transmitían en vivo cómo manadas de seres humanoides irrumpían en Caracas. Pero ya era tarde. Esto no era una epidemia, era una purga. Y en medio de todos estos eventos, alguien sabía de dónde venía todo esto. Y alguien esperaba que llegara la noche del primer aullido. Colombia, 3:48 de la mañana. La transmisión de la cámara desde la Plaza Bolívar en Bogotá duró solo 47 segundos. Eso fue suficiente. Al principio, algo pasó por el borde de la cámara, como una sombra, pero con peso. Luego, un grito. No uno. Cientos de voces, elevándose hacia el cielo como huesos arrojados al aire. Luego,
algo apareció en el centro de la plaza. Estaba inmóvil. 5 segundos. 7. 10. Entonces se oyó un aullido, y las cámaras se apagaron. «Vi a los monstruos. ¡Magnífico!», susurraba el sacerdote sobreviviente en el hospital de Medellín. Sus ojos eran completamente negros. «No solo vienen, recuerdan, eligen». «¿A quién eligen?», preguntó la reportera, sosteniendo el micrófono con una mano temblorosa. «A aquellos que alguna vez traicionaron a la manada». La pánico se apoderó del sur de América. En Cuba desaparecieron 12 patrulleras. En Quito, la gente se lanzaba desde los tejados, diciendo que algo antiguo vive dentro de nosotros. En Argentina, de una estación de metro en Córdoba, solo salieron 2 de los 40 pasajeros. La grabación quedó. Allí, en una celda. Algo que no debería moverse sobre 2 patas. Pero se movía, lo que respiraba a las personas como si fuera humo. Y tenía ojos de niño. Mientras tanto, en Ciudad de México, el profesor Alejandro Islas, especialista en mitología precolombina, encontró un antiguo manuscrito en el sótano de la biblioteca UNAM. Traducirlo le llevó 2 días. Al tercer día, el profesor se abrió el estómago y escribió en la pared con su propia sangre. No se trata de la luna, se trata de la memoria. En Caracas, uno de los adolescentes sobrevivientes, llamado Gael, subió un video en el que su hermano, antes infectado, comenzó a transformarse. No por la noche, no bajo la luna, sino al ver una fotografía, una vieja, de su niñez. Allí estaban ellos, de caza. Él se reconoció a sí mismo. Reconoció el olor a sangre y despertó. Y mientras los gobiernos creaban comités de emergencia, preparaban zonas seguras y clonaban declaraciones, una organización ya sabía que había llegado el momento del llamado. En un antiguo monasterio en Segovia, España, 13 personas estaban sentadas alrededor de una mesa redonda. No estaban orando, estaban mirando un mapa, y en cada mancha roja había un sello. Él despertó. Uno de ellos habló. «Esto no es una epidemia, es un renacimiento. Pensábamos que la sangre de los antiguos había sido borrada. Estábamos equivocados. Su llamado se escucha por todas partes. No solo quieren matar». Se levantó y miró el mapa satelital. «Quieren devolver el bosque». Y en ese momento apareció una señal desde Puerto Rico. Cámara de dron. Vista desde arriba, una carretera y una manada. Más de 40 hombres lobo, sobre sus patas traseras, musculosos, desnudos, sonriendo, y en el centro el que tenía grabado en su pecho el símbolo I, primera casta. Llegó para decir: «Ya no nos escondemos más». Gael no durmió 3 noches. Después de que su hermano se transformó frente a él y desapareció en la jungla, el chico comenzó a escuchar un llamado. No podía describirlo. No era un sonido, ni una voz, ni música. Era un sentimiento, dentro, como si su propia sangre tratara de recordar algo olvidado hace mucho tiempo. Dejó Caracas en la noche, montando una moto robada a un policía muerto. Tenía solo 17 años, pero ya había entendido algo. No estaba solo. Por el camino hacia Colombia comenzó a notar cosas extrañas. A lo largo de la carretera, los letreros desaparecían. Las ciudades que aparecían en el mapa estaban vacías. Autos con puertas abiertas, juguetes en el suelo, comidas sobre las mesas. Pero las personas no estaban. Llegó a Medellín cuando la vio. La niña. Tenía unos 6 años. Estaba cubierta de sangre, de pie en medio de la carretera, y miraba, sin parpadear. «¿Estás infectada?», preguntó, saltando de la moto. Ella solo inclinó la cabeza y susurró: «No, ya fui elegida». En ese momento, de detrás de ella salieron 4 figuras, humanos, a simple vista, pero en cada uno de ellos algo no estaba bien. Caminaban como uno solo, sin palabras, y sus ojos estaban como quemados, pero al mismo tiempo llenos de algo antiguo. Gael logró agarrar una cadena. No sabía pelear, pero sabía que si retrocedía ahora,
Ya no volvería. Se lanzaron sobre él, y en ese momento, una explosión. La tierra tembló. Sus cuerpos se esparcieron, como si alguien los hubiera arrancado de esa realidad. «Rápido, chico, estás haciendo demasiado ruido», dijo una mujer con chaqueta de cuero, levantándolo del suelo. Ella era vieja y joven. Sus ojos eran ámbar, lobos, pero su rostro, humano. «¿Quién eres?» «Me llaman Amara. Soy de Tijuana. Uno de los que recuerda el primer ritual». «¿Tú también?» Ella asintió. «Sí, pero elegí el camino de la resistencia. No soy una de ellos. Soy cazadora». Gael no le creyó, hasta que le mostró una marca, quemada en su cuello, R, Resistencia. «Escucha, chico, lo que está sucediendo por las tierras de habla hispana no es una enfermedad. Es una estructura, un sistema, un ejército, pero no es solo carne, es un modelo de castas, como el de los antiguos mayas. I, iniciados, O, observadores, E, ejecutores, M, memoria y por encima de todos ellos, V, velo». «¿Quién es ese?» Amara no respondió, solo miró al cielo. «Cuando V se levante, el cielo se pondrá negro, y entonces ya no habrá más regiones, no habrá países, solo habrá bosque». Al otro lado del planeta, en Cusco, Perú, los arqueólogos encontraron un templo tallado en piedra maciza. En sus paredes, figuras con garras, colmillos, ojos amarillos. Entre ellas, una figura mucho más alta, encogida, con cadenas en las manos, y una inscripción: «Aquel que duerme bajo las raíces no olvida, solo espera». Y cuando los trabajadores intentaron abrir la losa central, desde dentro se escuchó un aullido. Vivo. Ese mismo día, en Cuba, apareció una señal, un video transmitido desde una estación de radio tomada por los hombres lobo. Allí había una voz, masculino, ronco. Hablaba en todos los dialectos del español a la vez. No se podía explicar cómo. Sabía todos los idiomas y hablaba a cada uno al oído. «Hemos estado entre ustedes, siempre. Ustedes olvidaron. Nosotros, no. Ustedes intentaron vivir apartados de la noche. Y ahora, la noche viene por ustedes. El mundo de habla hispana no se derrumbó en un solo momento. Se rompió, en partes, como una columna vertebral bajo el peso de recuerdos de los cuales no hay escape». Lima, Perú, 2/19. En la pantalla del monitor de la Oficina de Seguridad Civil apareció una señal extraña. Ruido blanco. Luego, imagen de la ciudad desde arriba, con drones, miles de lucecitas como si fuera un festival. Solo que esas eran ojos, en los techos, en las paredes, en los sótanos. Ya no se escondían más, estaban esperando la señal. Y en un instante se escuchó un aullido, un coro completo, cientos de voces, claras, coordinadas. La ciudad se sumió en oscuridad. Todas las estaciones de metro dejaron de responder. La automatización del aeropuerto se bloqueó. Las calles, vacías, nadie los atacaba. Los apagaron, y entonces comenzó la caza. El primer objetivo fue Miraflores, el barrio donde vivían los ricos, los seguros, los protegidos. Las cámaras grabaron cómo las personas, previamente consideradas muertas, se levantaban y caminaban. Y no solo caminaban, se coordinaban. En cada uno de ellos había una marca. En el hombro, en la cara, en el cuello. Ejecutores, los verdugos. Buenos Aires, Argentina. El cielo se oscureció 2 horas antes de la puesta del sol. Las aves empezaron a caer del cielo. Los coches se apagaron. Las personas perdían la cordura. En la plaza central apareció una figura. Una, alta, con ropa rasgada, con alas rasgadas. Sí, alas. Era una mezcla de murciélago y lobo. Un híbrido. No hablaba, solo miraba. Y en su mirada, las personas comprendieron que no importaban. Gael y Amara llegaron a la frontera de Panamá. «No podemos seguir. Centroamérica está cerrada», dijo ella.
Pero si no encontramos el origen, todo terminará aquí. ¿Qué origen? Amara sacó un mapa, viejo, cubierto de símbolos antiguos. En él, un signo destacado con claridad. Sierra de los Cucuollos, Nicaragua. El lugar donde ocurrió el primer eclipse. El lugar donde fue sellado. ¿Quién es él? Ella lo miró, por un largo rato, y dijo: el primer lobo, el Prabok, el origen de toda la sangre. Pero no puede ser asesinado. Solo reescrito. Ciudad de México, México. En el búnker gubernamental, 6 generales discutían la evacuación. Uno de ellos sacó un pistón y disparó a los otros 5. Se quitó el uniforme, rasgó su piel, y en su espalda había una marca quemada. B. Se acercó al micrófono conectado a la red nacional y dijo: los líderes han caído. Las ciudades están en silencio. El bosque ahora manda. Y con esas palabras, toda la parte central de la ciudad se sumió en la niebla, de donde venían pasos. Eran demasiados, demasiado coordinados, demasiado seguros. Gael estaba sentado junto al fuego. Su corazón latía fuerte. Sentía que algo se movía dentro de él. Los sueños se volvieron distintos. Veía caras, colmillos. Escuchaba cómo su nombre lo llamaba a alguien desde adentro. ¿Qué me está pasando?, susurró. Amara se acercó y le puso la mano sobre el pecho. Tienes 2 sangres. Naciste de un humano, pero fuiste marcado cuando eras un niño. No estás infectado. Eres un portal. ¿Un portal para qué? Ella no respondió de inmediato. Para la decisión. Él no entendía. Luego recordó el sueño. Un sueño en el que estaba en la cima de una ciudad, y debajo de él los hombres lobos se arrastraban, las personas caían, los edificios se derrumbaban, y él sonreía. En las selvas de El Salvador, alguien leía un antiguo manuscrito, de piel humana, la tinta, sangre. En la última página, una profecía. Cuando 5 ojos del lobo miren al mismo tiempo, el mundo dejará de ser humano. Y en algún lugar profundo bajo la tierra, se movió, el que dormía, el que era llamado padre de los dientes, el padre de los colmillos. Se despertó. Miles de años atrás, fue un dios, hasta que lo traicionaron, hasta que lo sellaron. Pero la sangre no perdona, la sangre recuerda. Guatemala, santuario bajo el volcán Acatenango. Un monje, desfigurado y cegado por su propia fe, estaba frente al altar. Temblaba. En sus manos, un cuchillo de hueso. Detrás de él, las puertas cubiertas de símbolos antiguos. Ellas respiraban. Comenzó a leer en un idioma olvidado. Dentro, alguien respondió. Primero, con un susurro. Luego, con un rugido. Luego, con voz. No hablaba. Invadía la mente. ¿Quién me nombra? Yo solo sirvo. He hecho el sacrificio. ¿Dónde están tus ojos? Los entregué, a ti. Entonces verás el fin. Y en ese momento, las puertas explotaron desde adentro, y algo salió. No corría, no se deslizaba, caminaba, lento, con cuerpo de bestia, con cara de ángel descompuesto, y con una boca que abarcaba todo el pecho. En ella, 2 filas de colmillos. No gruñía, cantaba en un idioma que hacía que la sangre se coagulara en las venas. Y el santuario se cerró desde adentro, como una jaula, y ningún sonido salió de allí. Panamá, túnel hacia la Sierra de los Cucuollos. Gael caminaba hacia adelante. Amara detrás de él, con el arma lista. Las paredes de la cueva respiraban, en el sentido literal, como los pulmones, y cuanto más se acercaban al centro, más fuerte latía su corazón. ¿Era el suyo o el de otro, dentro de él? Comenzó a escuchar susurros. Gael, Gael, recuerda, ¿quién eres? Amara, ¿escuchas eso? No, pero si lo escuchas, significa que estás cerca. ¿Cerca de qué? De la verdad. Y entonces el techo se desplomó, la tierra tembló. De la grieta salió algo, la mitad de un lobo, la mitad de una cabeza humana podrida.
Dentro de ella había dos, pero con una sola mente. Se lanzó contra Amara. Ella disparó. 1 vez, 2, 6. Pero la criatura no moría. Absorbía el dolor y se reía. ¿Lo ves?, gritó Gael. Es M-Memoria, los guardianes de la memoria. Son vasijas vivas de las víctimas pasadas. No pueden morir, solo pueden ser quemados. Tomó una antorcha y en el último momento recordó todo. Cómo cuando era un bebé le hicieron una incisión en el pecho. Cómo su madre rezaba para que él no fuera así. Cómo alguien en la sombra dijo: «Este niño llevará el código, la llave, el rugido final». Lanzó la antorcha y la cueva se iluminó con las llamas. La criatura aulló. Y en ese aullido, decenas de voces, hombres, mujeres, niños, estaban ardiendo y gritaban y pedían no perdón, sino continuación. Buenos Aires, la manada O. Observadores salió a las calles. No mataban, recordaban. Cientos de ojos escondidos bajo la piel. Cada paso, cada grito, cada disparo quedaba registrado, porque cada crimen de la humanidad será devuelto. Y entonces apareció él. Alto, con capa, sin rostro. No era un lobo, no era un humano, era una idea. ¿Dónde está tu justicia, humanidad? ¿Dónde está tu perdón? ¿Dónde estabas cuando aullaban en la oscuridad? Él levantó la mano, y todo el aire en un radio de 3 cuadras explotó. Las personas estallaron, como muñecas de cristal. Los hombres lobo absorbían carne, haciéndose más grandes, más rápidos, más inteligentes. Y en Nicaragua encontraron la tumba. Dentro no había cadáver, solo un ojo, un único ojo, enorme, dorado. Veía, reflejaba a Gael, y en ese reflejo, Gael vio un lobo, no como una bestia, sino como un rey. Se arrodilló. Yo no quiero ser esto, pero ya lo eres. No había amenaza en su voz, solo verdad. Bienvenido, heredero. Ya no eres humano, eres el juicio. Tú no eres humano, tú eres el juicio. México, Distrito Federal, 2141. Según el pronóstico, debería haber tormenta. Pero el cielo desapareció. Todo un sector de la ciudad, miles de casas, autos, personas, de repente se encontraba bajo un domo denso de humo negro. Las señales de radio no pasaban. Los drones perdían control. Incluso los pájaros, al entrar en la niebla, volvían sin alas. El gobierno envió un escuadrón especial. Su video fue transmitido en vivo, hasta que la cámara bajó. En la pantalla, rostros crucificados en antenas, y debajo de ellos, un baile. Cientos de seres, contorsionándose como en un ritual. Semihumanos, semilobos, y en el centro, un niño, con las manos estiradas, con el pecho destrozado, y una luz brillante dentro de él. «Él viene», susurró Amara al ver la transmisión. «¿Quién?» «El verdadero Velo, el que no tiene nombre, aquel que crea la forma a partir del miedo. Santiago, Chile». En una torre de radio abandonada se habían reunido unos 600 sobrevivientes, el último punto de resistencia en el sur, armados, organizados, listos. Pero el enemigo no vino con un ataque frontal. Primero, el olor, dulce, asqueroso, como miel mezclada con podredumbre. Se metía en los pulmones, en el cerebro, en los sueños. Luego, los sonidos, desde abajo de la tierra, como si toda la ciudad hubiera sido sustituida. Y luego salieron, ejecutores, en una nueva forma. Ahora copiaban a los humanos, perfectamente. Las familias salían de los edificios. Las madres gritaban, «Mi hijo está ahí». Se abrazaban y explotaban. De adentro salían garras, colmillos, espinas. Cada muerte era comida para Velo. Gael, el portal, estaba en la cima del cráter. Abajo, un altar, una piedra, escrita con los nombres de los hombres lobo muertos en el pasado. Y cada uno de ellos ahora era una sombra, rodeando su mente. «¿Sigues siendo humano?», preguntó Amara.
No lo sé. ¿Sigues queriendo detener esto? Levantó los ojos. Yo no sé qué quiero. Y en ese momento, el aire explotó. El cielo se partió. Y por toda Nicaragua se oyó un llanto, infantil, pero con el rugido de una bestia adentro. De la tierra salió una torre de carne, sangrienta, respirando. Dentro, él, padre de los dientes. Ahora no era una sombra, no un fantasma. Era el rey de todo el bosque maldito. Su cuerpo estaba cubierto de nombres, tatuajes, marcas. Los nombres de todos los que mataron a los hombres lobo. Se clavaban en su piel como castigo. No hablaba. Respiraba a través de las personas. Cada quien que lo miraba a los ojos recordaba todos sus asesinatos. Y se quebraba. Y se transformaba. Sin mordiscos, sin luna, solo por la voluntad de Velo. Última jugada desesperada. Amara y Gael llegaron al centro del artefacto. Sobre la antigua losa había un fragmento de garra, de plata, un arma de la antigua resistencia. Un solo golpe, y todo podría detenerse. Pero había un problema. Necesitamos un corazón, dijo ella. No solo uno vivo, sino despertado, algo que esté ya al borde. Ni humano, ni bestia. Ella lo miró. ¿Sabes lo que eso significa? Gael cerró los ojos, respiró profundamente. Y por primera vez en la historia de las historias, él soltó un grito, no un aullido, no una voz, sino un llamado ritual, escuchado desde Madrid hasta Ushuaia. Y en ese momento, decenas de dormidos se despertaron. La noche descendió, de verdad, y en esa oscuridad ya no quedaban fronteras, ya no había humanos ni bestias, solo quedaban los que llamaban y aquellos que respondieron. Quito, Ecuador, 00. Las sirenas de alarma callaron. El internet no funcionaba. Ya no había luz por segundo día. La gente se escondía en sótanos, iglesias, alcantarillas. Pensaban que la noche era solo oscuridad. Pero en esta noche algo se movía. No hacía ruido, solo sombras deslizándose por el techo, las paredes, la piel. Y cuando la gente se daba cuenta de que no estaba sola, ya era demasiado tarde. Nadie golpeaba en la frente, nadie desgarraba. Ellos entraban adentro, a través de los ojos, a través de los recuerdos, a través de los miedos. Y el cuerpo mismo salía a la calle, se desnudaba, se convertía en parte de la manada, sin mordisco, sin dolor, voluntariamente. El Salvador. Colonia 13. Un enorme complejo de viviendas, más de 5.000 personas. En las últimas 24 horas, 0 sobrevivientes. El ejército enviado para la limpieza ni siquiera había desplegado su campamento. Cayeron del cielo, de los techos, de los balcones, del aire. Las castas de los verdugos ahora tenían alas. Volaban, como buitres, pero más rápido y con inteligencia. Uno de los sobrevivientes grabó su último mensaje. No buscan resistencia, buscan memoria. Si recuerdas quién eras, te dejan. Pero si tienes miedo, ya no eres tú. Nicaragua, Torre de los Colmillos. Gael estaba de pie sobre el altar. La sangre en sus manos ya no era humana. Un garra de plata en la mano, el pulso, lento, los ojos, ámbar. Amara, de rodillas, herida, muriendo. Hazlo, susurró ella. Debes despertar el corazón. ¿Y si no regreso? Ella sonrió. Entonces, tal vez, tenemos un nuevo Dios. Él clavó la garra en su pecho y recordó todo, cada manada, cada noche, a cada uno que mató, en vidas pasadas. Gael nunca fue solo un humano. Él era el heredero del primero, creado como recipiente, pero sobrevivió fuera del ritual. No obedece a la luna, él obedece al grito. Y ahora, ese grito rasgó el cielo sobre toda América Latina. Buenos Aires, Bogotá, México, La Habana, todos lo escucharon al mismo tiempo. No un sonido, un nombre, el nombre de aquel que el mundo olvidó. Un nombre que no se podía pronunciar en ningún idioma. Pero la sangre lo entendió.
y millones comenzaron a cambiar al mismo tiempo. Pero ahora, no en monstruos, sino en nuevas criaturas, cada uno con una forma única, su propio dolor, su propia maldición. Esto no fue simplemente un apocalipsis, fue el reinicio de la evolución. Gael despertó dentro del bosque, pero los árboles estaban vivos, lo miraban, hablaban, gritaban. Levantó la cabeza y vio la torre, hecha de huesos, de kilómetros de altura. Sobre ella, tronos, y en cada uno, un antiguo humano. Uno de ellos se levantó, se acercó. «Bienvenido, hijo de la sangre. ¿Estás listo para ser lo que debes?» «Yo no quiero ser Dios». «Entonces serás el juicio». Y en su espalda clavaron el símbolo, el último, marca del final. En algún lugar, a miles de kilómetros, en las ruinas de Caracas, un niño viejo, ciego, herido, subió al techo y miró al cielo. Pero no había estrellas, solo ojos. Él volvió, susurró. «El mundo se ha terminado, pero una mujer, en el sur de Perú, en un búnker, lee un idioma antiguo. Ha encontrado la fórmula, una palabra que puede reescribir el ritual, pero necesita a aquel que haya pasado por todo y se haya mantenido siendo él mismo. Ella busca a Gael, mientras todavía haya tiempo. Cuando la oscuridad deja de ser enemiga, se convierte en tu piel». Cali, Colombia. 2 horas 6 minutos. La ciudad dormía, pero la tierra no. A través de las grietas del asfalto comenzaron a emerger raíces, carnosas, rojas, palpitantes. Se movían como dedos, primero bajo tierra, luego en las casas, después dentro de las personas. En el tercer piso del complejo residencial El Amanecer, una madre sostenía a su bebé, y de repente él sonrió, demasiado ampliamente, demasiado conscientemente, y en la parte posterior de su cabeza apareció un ojo. Dijo: «Mamá, ya viene». Y en ese momento, toda la casa cayó en silencio. Y luego empezó a gritar. No las personas, las paredes, gruñían, resonaban, lloraban. Y luego hablaron con la voz de su esposo, que había muerto un mes antes. «No me salvaste, Karina, pero puedes salvarlo a él». Abrió la ventana y vio que todo el barrio ya estaba en llamas, pero no por fuego, por mutación interna. Las personas explotaron desde adentro, convirtiéndose en seres, no como hombres lobo, ni como humanos. Híbridos del eclipse. Seres nacidos no de la sangre, sino del miedo. En el archivo subterráneo cerca de Cusco, Perú, una mujer llamada Zaira Juárez, archivista de lenguas y símbolos antiguos, leía un texto grabado en un cráneo. El texto decía: «Cuando el aullido se convierta en canción, cuando la carne olvide el hambre, uno recordará el nombre del principio, y su grito será la elección». Zaira sabía a quién buscaban las palabras, y sabía cómo encontrarlo. Ella tenía el último espejo, un espejo que ve a aquellos que ya no se ven a sí mismos, y en él vio a Gael. Él ya no era quien fue antes. Gael, la torre de los colmillos. Alrededor de él, un nuevo mundo. Un mundo donde la memoria es el idioma y la forma es el dolor. Caminaba entre criaturas forjadas del miedo. Cada ser susurraba su nombre. Algunos se inclinaban, otros lamían sus garras, soñando con la lucha. Y en este mundo apareció él, padre de los dientes, no como bestia, ahora como humano, hermoso, impecable, majestuoso, y en sus ojos un universo de sufrimiento. Se acercó a Gael. «Has visto lo que somos, lo que siempre fuimos. Dime, hijo, ¿quieres salvarlos? No sé, ellos nos mataron. Y tú eres ambos, el final y el comienzo. ¿Qué quieres?» «Quiero desaparecer, pero antes quiero saber si merecemos desaparecer». Se arrodilló frente a Gael y dijo: «Decide, convérteme en polvo, o en Dios». Y en ese momento del espejo de Zaira salió luz y se clavó en el pecho de Gael. Y él vio todo, los orígenes de la sangre,
los primeros rituales, niños quemados por la guerra, un mundo construido sobre el miedo de la bestia. Y él grita, tan fuerte que las ciudades se desintegran, tan fuerte que los 5 mueren, no soportando la verdad, tan fuerte que Padre llora. Tú nos perdonas, pero Gael no responde. Mira hacia abajo, hacia el mundo envuelto en lobos, hacia los niños que ya no pueden ser niños, hacia las ciudades donde la sangre fluye por las fuentes y las sombras se ríen en voz alta. Respira, levanta la mano, y desde el cielo baja una marca, la última, marca del juicio. Zaira se prepara para el último paso, pero solo necesita uno, Gael, y ella sabe que si él acepta su esencia, el mundo nunca será el mismo. Un solo suspiro, y todo se detuvo. Un solo nombre, y todo cambió. Montevideo, Uruguay. 3 horas. El viento no soplaba. El agua del río se quedaba quieta, como vidrio. Los pájaros caían del cielo. Muertos, pero no destrozados. Simplemente apagados. Y entonces apareció la primera luz en muchos días. No el sol, no el fuego, sino el resplandor interior de uno de los sobrevivientes, una mujer en silla de ruedas, silenciosa. Nadie sabía su nombre. Pero cuando susurró, «Él está decidiendo», todos alrededor lo sintieron. La realidad tembló. El mundo se volvió más suave. Las fronteras desaparecieron. Todo quedó suspendido, esperando. Gael, centro del mundo, corazón de la torre. Estaba entre 2 realidades. A la izquierda, Zaira. En sus manos, el espejo del origen. De él emanaba luz, voces, canciones de la humanidad, todos los nombres olvidados en la sangre. A la derecha, Padre de los dientes, increíblemente alto, hermoso, negro como la misma noche, y no amenazaba, solo esperaba, calmo, sin miedo. «Elige», dijo él. «No por ellos, no por mí, por ti». Y Gael recordó todo. Él no solo era un recipiente, él no solo era un grito, era reserva, la última oportunidad de pureza, para que algo sobreviva después de la purga. Desde su niñez, su sangre fue impuesta con un código, las palabras de los antiguos, que podían reescribir todo, pero tenía que decirlas, hacia la luz o hacia la sangre. «Si las digo, ¿qué pasará?», preguntó él. Zaira respondió, «La gente olvidará a las bestias, para siempre, incluso en los cuentos. ¿Y si no las digo?». Padre habló, «Te convertirás en Dios, un nuevo bosque, una nueva ley, un nuevo hambre, sin piedad, sin memoria. ¿Qué escogerías tú?». «Yo ya soy una sombra, no tengo derecho a elegir». Y entonces el cielo explotó. Por toda América Latina comenzó la tormenta del trago de sangre. Las ciudades se convirtieron en organismos vivos y palpitantes. Las paredes se cubrieron de ojos, las carreteras de colmillos. La noche no era negra, era roja. La gente perdía la cordura. Algunos se transformaban en el acto, gritando, «No quiero olvidar, prefiero ser el lobo». Se arrancaban los ojos, solo para ver el mundo de nuevo. Gael se puso de pie entre 2 mundos y dijo, «No quiero ser su memoria». Ambos se quedaron quietos, Zaira aterrada, Padre emocionado. «Pero tampoco quiero ser su olvido». «Entonces, ¿qué eres?», susurraron ambos. Él respiró hondo y respondió, «Yo soy la elección». Tomó el espejo y lo clavó en su cuello. La luz y la sangre se fusionaron, y el mundo empezó a reescribirse. En ese momento todos los seres E, I, B rugieron y empezaron a derretirse. No desaparecieron, dejaron de ser necesarios. El grito de Gael atravesó la tela de la realidad. No mató a Padre, le permitió irse. Padre sonrió. Entonces el bosque duerme otra vez, y desapareció, como un sueño, como una leyenda. Pero no todo desapareció. En las selvas de Honduras un niño despertó, miró al espejo, y detrás de él, un lobo. No atacó,
solo observó, y una voz sonó en la oscuridad. Cada decisión deja una semilla. A veces crees que has salvado al mundo, hasta que escuchas cómo comienza a gemir nuevamente. Perú. 17 días después. El mundo se aquietó, como si respirar se hubiera vuelto más fácil. Las personas salieron de sus refugios. Las ciudades comenzaron a reconstruirse. Los restos de los cuerpos infectados se disolvieron, como si nunca hubieran existido. Apareció una nueva realidad. Las personas creyeron nuevamente en la paz. Pero algo seguía extraño. 1. Los lobos desaparecieron completamente. 2. Los niños se volvieron más silenciosos. 3. Las sombras ya no replicaban la forma de su dueño. Vivían su propia vida. Los médicos no podían explicarlo. Los psicólogos perdían pacientes, y aquellos que sobrevivieron en las ciudades de la purga empezaron a ver sueños. Sueños sobre cómo Gael estaba sentado en un trono, con la mitad de su rostro cubierto de pelaje, y en su mano, un corazón, pulsando al ritmo de los sonidos del mundo. Zaira, montaña volcánica. Ella sabía. Esto no era el final. Sentía el eco. El libro, que pensaba que había terminado, se estaba reescribiendo. Aparecieron nuevos capítulos, símbolos que antes no existían, y en el centro de la página, la palabra ceniza, ceniza, y al lado, un signo, antiguo, abandonado. Z, nueva casta, una casta no subordinada a la luna, no gobernada por la bestia, nacida del resultado de una elección. Colombia, Bogotá. Un grupo de adolescentes empezó a experimentar los mismos síntomas. Insomnio, deterioro repentino de la visión, olfato agudizado, deseo de comer solo alimentos crudos y voces en los espejos. Cuando uno de ellos rompió el espejo, una sombra salió de él. No atacó, susurró. Él aún respira, y cada respiración es una llamada. Gael no murió, no se fue. Él estaba dentro del mundo, como un código, como una estructura. Cada vez que alguien miraba a la luna con una pregunta, él lo sentía. Y ahora empezó a ver a través de todos. Él vio a un niño en Guatemala que se cortaba la mano y preguntaba: «Los escucho. ¿Por qué yo?». Vio a una anciana en Sevilla que rezaba a un lobo colgado en un ícono en lugar de Cristo. Vio a una mujer en La Habana que alimentaba a su hijo y sabía que ya no era completamente humano. Y en algún lugar en Argentina, en una prisión profundamente bajo tierra, 2 prisioneros golpeaban las paredes. Primero, sin sentido, luego, al ritmo, y después, a voces. Y sus cuerpos comenzaron a arder desde adentro, no por el calor, sino por los recuerdos que nunca tuvieron. Cía nos recuerda, aunque no elegimos. Escena final de esta parte, en una llanura sin nombre, vacía, una figura, única, con capa. Mira al cielo, allí, ni luna, ni sol, ni estrellas, y de repente cae ceniza, sobre la tierra, sobre el cuerpo, sobre todo. Y en esa ceniza, él dibuja con el dedo una letra, Z, y se gira hacia la cámara. Y su cara es a medias la cara de Gael, pero en sus ojos no hay humanidad ni bestialidad. Solo hay un nuevo mundo. La sangre ya no transmite forma. Ahora transmite estructura. San Salvador. 5:03 de la mañana. El centro de la ciudad está vacío. Solo en las paredes, inscripciones, dibujadas al mismo momento, con decenas de manos, por todo el país. Z despertó, pero nadie sabe qué significa eso, hasta que él aparece en la ciudad. Un niño, desnudo, herido, ojos completamente negros, la boca cosida con alambre metálico, pero de su pecho sale ceniza. Y esa ceniza comienza a reunirse. Forma un lobo, pero no de carne, sino de recuerdos. Y el lobo no ataca a las personas, ataca al tiempo. Todo a su alrededor comienza a retroceder. Los edificios vuelven al estado de construcción.
Las personas comienzan a vivir al revés, día tras día, hasta que llega el momento donde nadie sabe lo que es el miedo. Y en ese momento, él aparece. Zeta no tiene rostro, no tiene sombra, no habla, pero cada presencia suya es una interferencia en la realidad. Gael. Él está dentro del código. El mundo no lo siente, pero él siente al mundo. Es consciente de que ahora cada nuevo ser, cada oleada de miedo o dolor, está conectado con él. Él no se convirtió en Dios. Él se convirtió en el conductor de la evolución. Pero Zeta no es su creación. Zeta es la reacción a él. Algo antiguo, algo que incluso Padre temía mencionar. Los antiguos rituales llamaban a Zeta el canal de la ceniza, una red que conecta todas las realidades posibles donde la humanidad se equivocó. Y ahora, Zeta reescribe todo. En Gael despierta el horror. No detuve el fin, lo llamé, Quito, Zaira. Ella sigue viva, pero su cabello se ha vuelto blanco. Sus ojos están inflamados. Ella lee el código Z, que antes no existía. En sus páginas, el retrato de Gael, hecho con sangre, y debajo la firma, el creador, sin querer. Ella entiende. Si no detiene a Z, todo lo que fue, incluso la bestia, incluso el aullido, incluso la sangre, se convertirá en un recuerdo dentro de un solo ser. Z no mata, él colecciona, lo pone en una estantería, como una biblioteca de pecados. Bogotá, el comienzo del fin. Un niño duerme y se despierta no en su habitación, sino en otra ciudad, en otro cuerpo, con un rostro que no puede recordar. Siente que ese cuerpo ya ha vivido una vida y su mente es solo un pasajero temporal. Y entonces Zeta le habla. Vivirás muchas veces hasta que lo entiendas. En la cima de una antigua torre, en la destruida Panamá, está una mujer vestida de rojo. Alguna vez fue un lobo, ahora es una guía de la antivoluntad, y junto a ella, fuego. De él sale Gael, pero no como humano, no como bestia, sino como un libro escrito por sí mismo. Ella lo abre y lee. Esta historia aún no ha terminado, y la ceniza comienza a elevarse nuevamente. Lo olvidado es contagioso, especialmente cuando fue borrado a propósito. Madrid, España, 4:44. Todo comenzó con un niño, una niña pequeña, dormida en el tren del metro. Se despertó, y nadie de los pasajeros se movía. Todos estaban sentados, mirando un solo punto, en silencio. En la pared del túnel había una grieta, pero la grieta respiraba. Y cuando el tren pasó por ella, la niña habló. Papá, la pared me estaba mirando. Y luego dejó de hablar. Nunca más. Los médicos lo llamaron autismo profundo. Pero en sus dibujos, Zeta dibujada con carbón, y la inscripción no son lobos, es lo que viene después de ellos. Nueva York, laboratorio secreto. La comunidad mundial lanzó el proyecto Human Pack. Hombres lobo artificiales, creados a partir de los fragmentos de ADN de los infectados, para enfrentar al desconocido Z. Pero en el primer entrenamiento, uno de los sujetos de prueba, de repente rugió, contra sí mismo. Comenzó a arañarse la cara, destrozar los espejos, golpear las paredes. Y solo repetía, no quiero recordar quién soy. Se quemó desde adentro, y en la ceniza quedó la marca, Zeta Zaira. Ella encontró una salida, o algo similar. En uno de los templos más antiguos de Bolivia, escondido bajo un lago, encontró un mecanismo, una plataforma, una esfera, algo que los antiguos llamaban la boca del silencio. En ella estaba grabado, cuando se pronuncien todos los nombres, el mundo podrá callarse. Ella entendió. Z son los nombres. Cada ser olvidado, distorsionado, borrado, quiere volver a la memoria del mundo. Y si todos ellos regresan, el mundo explotará. Ella decide. Debe encontrar a Gael, aquel que pueda reescribirlo todo sin recordar nada. Gael, fuera del tiempo, fuera de forma,
Él no duerme, él no vive. Él vive vidas ajenas. Cada quien que cedió a Zeta es parte de él. Él ve la muerte de un bebé en Nicaragua. Siente el dolor de un hombre en México que perdió su rostro por el terror. Respira sus miedos. Pero dentro, algo están haciendo. Una canción. Palabras que no pertenecen a ningún idioma. Palabras que no llevan sentido, sino que lo anulan. Él empieza a decirlas y en algún lugar, Zetia tiembla. Buenos Aires, el búnker. Un niño está frente al espejo. Él no está infectado, pero nació después del aullido. En él, un nuevo código. Toca el cristal y desde el otro lado, su reflejo se niega a repetir el movimiento. ¿Eres tú? Number, soy lo que viene si no eliges. Él retrocede, aterrorizado, pero ya es demasiado tarde. El reflejo sale de él, por todo el planeta. Empiezan a temblar los reflejos. Los espejos se niegan a reflejar la verdad. Muestran algo diferente, el futuro que no eligieron, y en cada uno, el mismo rostro, Gael, pero en sus ojos ya no queda humanidad, y no queda lobo, solo código. Zaira, leyendo la última página del código Z, ve: Gael ya no es nuestro, pero puede ser suyo. Si conseguimos encontrarlo, antes de que él mismo se convierta en el espejo, puedes salvar al mundo. Pero, ¿quién te salvará de él? Montevideo. Las calles están vacías. Solo hay huellas frescas de coches, bicicletas, pies descalzos. Pero no hay cuerpos, no hay sonidos, ni perros, ni pájaros. Un sobreviviente salió del sótano después de 6 horas de silencio. Caminó por la ciudad, llamando a todos por su nombre. Inútil. Y solo en la estatua de la plaza principal encontró una carta, escrita con carbón sobre el granito. No morimos, simplemente nos recordaron hasta la desaparición. Gael, él no duerme, él ya no es carne, él es pensamiento convertido en virus, pero en el centro de su mente, una puerta cerrada, y detrás de ella, su nombre, el verdadero, el que nadie nunca mencionó. Mientras la puerta esté cerrada, él no es bestia, no es hombre, no es Dios, él es espera. Pero Zeta sabe, si la puerta se abre, el mundo puede tener elección, y Zeta no permitirá eso. Zaira, Bolivia, las puertas de Tiwanaku. Ella llega a una estructura antigua, oculta bajo arenas y excavaciones falsas. Encuentra el centro del código puro, un lugar donde ni Zeta puede mirar. Y allí, lo siente. Está aquí, pero no con cuerpo. El eco de su sangre, comprimido en una piedra que late como un corazón. Zaira pone su mano sobre ella y escucha. ¿Recuerdas? Sí. Entonces, también te has infectado. Caracas. De la ciudad solo queda una sombra. Las personas que estaban aquí nunca existieron. Las redes no contienen registros. Los certificados de nacimiento, vacíos. Los memoriales, quemados. Zeta ha comenzado su etapa final. No mata, reescribe. Solo una niña dibujó en la pared el último mensaje. No me olvides, o yo me reescribiré yo misma. Gael. Él está frente a la puerta en su propio pensamiento. Ella tiembla. Fuera. Zeta, en forma de madre, en forma de hermano mayor, en forma de lobo, en forma de grito. Zeta susurra. No abras, detrás de la puerta. Está tú, y no estás listo. Deja todo, déjanos a ti. Gael mira, silencia, y luego, por primera vez en todo este tiempo, sonríe, y dice, «Pero yo no pregunté qué quieren ustedes». Levanta la mano, y la llave, tallada en hueso, aparece en su palma. La coloca en la cerradura, y en ese momento, el mundo se detiene. Última escena. Zaira ve un sueño. En él, un desierto infinito, y solo una torre de calaveras. En su cima, Gael. No un humano, no un lobo, sino una palabra. Él la mira, y dice, «Gracias, por no olvidar». Y luego desaparece, y con él, todo el cielo. Solo queda luz blanca, y en ella, el sonido de una respiración.
solo no del animal, sino de un niño. Puedes construir un mundo entero sobre el miedo, pero si alguien recuerda tu verdadero nombre, todo se derrumba. Y tú, con él, Gael, detrás de la puerta, la abrió. Allí no hay luz y no hay oscuridad. Allí está él, el verdadero, humano, sucia, asustada, un niño de unos 8 años, con una camiseta rota, con cortes en los codos, con los ojos llenos de dolor. Él mira a Gael, mira su futuro, y dice: «¿Tú te convertiste en todo para olvidarme? ¿Verdad? Quería protegerte, pero me olvidaste, porque era débil. No, eras real». Y en ese momento todas las máscaras en el rostro de Gael caen. El lobo, el grito, el símbolo, el juicio, el dios, el código. Solo queda un nombre. Y suena por primera vez. Mi nombre es Elías. Y con este sonido todo el mundo comienza a desmoronarse. Z se agrieta, porque Z está construido sobre la inexistencia de los nombres, para que todos fueran una función. Ceniza, eco. Pero Elías es el ancla, es un verdadero ser humano, regresado dentro de su propia pesadilla. Zaira cae al suelo. Su conciencia no puede soportarlo. El pulso del mundo se descompone. Alrededor todo comienza a agrietarse, no físicamente, sino internamente. Ve calles desmoronándose en emociones, puentes convirtiéndose en recuerdos, y personas que dejan de ser cuerpos y se convierten en pensamientos. Z ya no puede mantener la estructura. Grita, y la voz de Z suena como si todos los muertos gritaran al mismo tiempo, dentro de la fisura. Z, por primera vez en su forma real, gigante, sin rostro, un espejismo que cambia, se transforma cada segundo, convirtiéndose en todo lo que alguna vez temiste olvidar. Se acerca a Elías. No tienes derecho a ser, pero yo soy. Eres un error. Deberías haberte convertido en juicio. Grito. Epílogo. No en principio. No entendías. Yo nunca fui el final. Entonces, ¿quién eres? Elías mira sus cuencas vacías y susurra: yo soy el autor. Y tomo la pluma de vuelta, y con estas palabras toda la realidad explota en luz blanca. Z desaparece. No muere, se olvida. El mundo está en silencio. En el horizonte, el amanecer. El primer amanecer real, sin dolor, sin gritos, sin sombras. Elías está sentado en la orilla. Junto a él, Zaira, con el cabello canoso y un libro en las rodillas. Vacío. Ella se lo extiende a Elías. ¿Escribirás tú ahora? Él sonríe. Toma la pluma. Y en la primera página escribe: había una vez un niño. Y en algún lugar, en un bosque muy lejano, un lobo levanta la cabeza. Y por primera vez en muchos miles de años, sonríe. Han pasado 7 años. El mundo se restauró. No de inmediato, no con facilidad, pero se convirtió en otro. La gente ya no hablaba de lobos. Los hombres lobo ahora eran llamados cuentos. Z, nadie lo recordaba. Incluso los libros sobre esos eventos desaparecieron, como si el mundo mismo quisiera olvidar, y solo unos pocos lo recordaban. Aquellos que sobrevivieron más allá de la voz. Aquellos que un día vieron cómo la realidad podía romperse. Por una sola palabra. En una pequeña aldea de Ecuador vivía un niño. Tenía los ojos grises y silencio en su alma. No gritaba, no lloraba, no discutía, pero a veces, de noche, salía de la cama y miraba la luna, y en sus ojos no se reflejaba ella, sino los ojos de otro, de aquel que algún día escribió el primer párrafo. Él no era Elías, pero en su sangre quedaba una nota, como un sonido que no puede ser borrado. Zaira murió en su sueño, vieja, sonriendo, con el libro sobre su pecho, el mismo libro que alguna vez le dio a Elías. Pero cuando la enterraron, en su tumba, alguien dejó una carta, con letra infantil. Gracias por recordarme. Y en las montañas, donde alguna vez hubo una guerra entre bestias y humanos, ahora crece un bosque joven,
fresco, vivo. Y cuando el viento sopla a través de las ramas, a veces se oye no un susurro, sino casi un murmullo indistinguible. Yo estuve, no fui olvidado, pero ahora duermo. Y en algún lugar, lejos de todo, en una vieja casa sobre la colina, sentado en la mesa, está un hombre. Escribe. En su rostro, cicatrices, una sonrisa y ojos que han visto demasiado. Él no es un héroe, no es un dios, no es un hombre lobo. Él es el autor. Y termina de escribir la última línea. Las historias no mueren. Solo esperan hasta que alguien vuelva a abrir la puerta. Cierra el libro, pone el punto final y susurra: nos vemos la próxima vez. Y así termina la historia. O solo empieza. El mundo cambió, la sangre habló y el silencio ya no significa paz.